¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de balance de materia y energía con reacción química. Entonces nos dice que se quema una mezcla de 10 mol de metano y 40 mol de oxígeno. La reacción de combustión del metano es completa y además se lleva a cabo con 80% de conversión. Realiza el diagrama de flujo de proceso y tomando una base de cálculo de 100 mol por hora de metano, calcula el calor que hay que suministrar o retirar del reactor para que las corrientes de entrada y salida se mantengan a 350 grados. Bueno, pues entonces tenemos aquí una mezcla. Nos dice que esta mezcla es 10 mol por hora de metano y 40 mol por hora de oxígeno, ¿sí? Nos dice que la temperatura de entrada es 350 Kelvin. Y aquí pues vamos a tener un reactorcito. Vamos a dibujar de esta forma. Y aquí pues van a salir los productos. ¿Qué va a salir? Pues va a salir metano, ¿verdad? Porque la conversión no es completa, nos dice que es 80%. Lo que nos dicen que sí es completa es la oxidación. ¿Por qué? Porque el metano se puede oxidar a monóxido o se puede oxidar a dióxido. Cuando vemos la palabra completa o oxidación completa o mineralización, se refiere a que el metano o la materia orgánica pasa hasta dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Eso es muy diferente al término conversión. Entonces, como entró metano y no se convierte el 100%, sino solo el 80%, pues va a salir metano. Por supuesto que va a salir oxígeno, ¿verdad? Va a salir CO2 y va a salir agua. Esto sería lo que vamos a hacer. Ahora aquí nos dicen que hay que ver si vamos a meter calor o vamos a retirar calor. Creo que desde antes de hacer el ejercicio, pues estas reacciones generalmente son de combustión. Entonces se va a generar calor en el interior y si nosotros no retiramos el calor, estarán de acuerdo conmigo, pues la temperatura de esos gases va a ser pues más alta la temperatura de entrada, por lógica. Entonces aquí en este caso lo más probable es que tenemos que retirar calor, es decir, Q tiene que ser negativo, que es toda la cantidad de calor que vamos a remover. Y bueno, pues aquí nos dicen que tomando como base de cálculo 100 mol por hora de metano, entonces aquí sí vemos, pues podemos multiplicar por 10, ¿estás de acuerdo aquí? Que si multiplico por 10 ya me quedan 100 moles de metano y 400 mol de oxígeno, ¿estás de acuerdo? O si lo quieres ver aquí, pues esta es una mezcla, ¿sí? Esta es una mezcla que tiene pues 10 mol de metano por cada 50 mol de alimentación. Si yo quiero 100 mol de metano, pues por una regla de 3, ¿no? Entonces si yo multiplico por 100, aquí por 10, pues ya voy a tener 100 moles, 100 mol de metano. Y si multiplico por 10 ahí, pues tendría 400 mol de metano. Es decir, se cumple la misma proporción, ¿estás de acuerdo? Y entonces nos dicen que para una base de 100 mol por hora de metano hay que calcular todo. Bueno, primero tenemos que hacer pues nuestro balance, ¿no? Nuestro balance de materia. Este sería nuestro esquemita de proceso. Pues si yo hago un balance de materia, se conozco que alfa es la composición del reactor. Vamos a llamar corriente 1 a esta. Una corriente 2. Entonces sería N1 de metano menos N2 de metano. ¿Están de acuerdo? Entre D N1 de metano. Esto es igual a 0.80. ¿Sí? Y entonces de aquí podemos deducir que N2 o metano a la salida
va a ser igual a 1 menos 0.80 por N1 de metano. Entonces aquí sería 1 menos 0.8 por 100 mol por hora. Esto nos quedaría 20 mol por hora la salida. ¿Sí? ¿De quién? De metano. Ahora, algo que tenemos que calcular nosotros es la R, la famosa R aquí. ¿Quién es el reactivo limitante? Hay que preguntarnos. Pues lógicamente lo va a hacer el metano. Vamos a ver por qué. Porque si tú divides, tenemos epsilon de metano, o el avance de metano, menos número de moles iniciales de metano por la conversión entre el coeficiente. Suponemos una conversión del 100% para elegir el reactivo limitante, así se hace. Sería menos 100 entre D, el coeficiente es menos 1, ¿por qué? Porque es un reactivo, entonces esto sería 100 mol por hora. Vamos a calcular el avance para el oxígeno, pues serían 400 mol por hora. 1 es la conversión que se supone entre D2 y esto es 200 mol por hora. Entonces, como puedes notar, pues el metano es el reactivo limitante, ¿no? Y de hecho, cuando planteamos la conversión, ya estamos partiendo del supuesto que el metano, o el texto nos dice que el metano es el que se convierte. Entonces, calculamos el avance. El avance en algunos libros le ponen una letra así como esta. Yo le llamo R porque así lo maneja el Recleitis. Y R es menos NA0 del reactivo limitante, ¿sí?, por la conversión, que ahora sí ya la conocemos, entre el coeficiente. Entonces aquí sería menos 100 mol por hora, la conversión es 0.8, el coeficiente es menos 1 y entonces la R es 80 mol por hora, ¿sí? Entonces esa R es muy importante porque nos permite calcular los balances del reactor. Entonces el balance del reactor, en este caso un balance para, en este caso, metano, ¿sí?, pues tendría un balance para oxígeno, sería N1 de oxígeno menos, ¿cómo reacciona? Pues 2R, es el coeficiente estequiométrico multiplicado por el avance, que es R. Esto sería igual a N2 de oxígeno. Entonces, N2 de oxígeno, por lo tanto, N2 de oxígeno, entraron 400 mol por hora, pero salen 2 por 80 mol por hora. ¿Cuánto nos queda? Pues 400 menos 2 por 80. Salen 240 mol por hora, ¿de acuerdo? Y bueno, ya que tenemos esto, entonces ahora hay que hacerlo para de los componentes CO2. CO2 no entra, entonces no hay entrada, pero se produce, CO2 se produce, es R igual a N2 de CO2. Por lo tanto, N2 de CO2 sería R, que R es 80 mol por hora, ¿sí? Luego agua, el balance para agua, pues nos quedaría que no entra agua, pero se produce 2R, ¿verdad? Igual a N2 de agua, por lo tanto, N2 de agua es 2R igual a 2 por 80 mol por hora. Esto nos quedaría 160 mol por hora de agua. Y un balance para el metano, pues ya no habría tanto que decir. Ese es 1 de metano menos R es igual a N2 de metano, lo cual ya lo calculamos. Pero pues si lo quieres volver a recalcular, sería 100 mol por hora menos la R, que es 80 mol por hora. Nos dice que N2 de metano tendría que ser 20 mol
por hora. Que eso fue lo que ya calculamos aquí. Cuánto sale de metano. Y bueno, ahora sí, ya tenemos pues el balance de materia, ¿verdad? Ya tenemos nuestro sistema. ¿Y quién es nuestro sistema? Pues el siguiente. Aquí tenemos cuántos moles entraron. Tenemos 100 mol por hora de metano. Tenemos 400 mol por hora de oxígeno. Tenemos nuestro reactor. Ahora ya lo voy a dibujar así, como un sistema nada más de reactor. Y aquí tenemos Q. Y aquí va a salir todos los productos que tenemos. Tenemos 240 mol por hora de oxígeno. 80 mol por hora de dióxido de carbono. 160 mol por hora de agua. Y tenemos 20 mol por hora de metano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que en realidad consiste esto? Pues vamos a calcular. Sabemos que Q va a ser igual a la sumatoria de entalpías en la salida multiplicado por los flujos de salida menos las entalpías de entrada por los flujos de entrada. Y en pocas palabras, pues esto, bueno, en pocas expresiones matemáticas, esto es lo que tenemos que calcular. Sabemos que la temperatura aquí dice que son de 350 Kelvin. Entonces tenemos 350 Kelvin y queremos que se mantenga a 350 Kelvin. Bueno, pues lo único que resta es calcular las entalpías como tal. Entonces vamos a calcular la entalpía del metano, entalpía del oxígeno y todas las entalpías. Si bien hay dos métodos que más adelante voy a explicar de manera detenida para haciendo énfasis o sí asistiendo a lo que nos comenta el libro de Felder, aquí lo voy a hacer general. Tú quieres calcular las entalpías. Entonces vamos a calcular las entalpías en la corriente 1 y en la corriente 2. Entonces en la corriente 1, la entalpía de metano, entonces vamos a llamarle entalpía de metano, pues va a ser la entalpía de formación del metano más la integral del Cp diferencial de T, desde la temperatura de referencia, que sería 25 grados o 298.15, hasta la temperatura que es 350. Y así ya tenemos la entalpía tal cual, ¿sí? Ahora vamos a calcular la entalpía del oxígeno. Sería algo similar, entalpía de formación del oxígeno más la integral del Cp diferencial de T 298.15, 350. Y así vamos a calcular la entalpía que tenemos en la corriente 1. Lo mismo va a suceder para la entalpía en la corriente 2, pero como es la misma temperatura, pues aprovechamos que la entalpía en el 1 y en el 2 va a ser la misma, pero que va a cambiar el flujo, ¿verdad? Eso está de acuerdo, el número de moles. Entonces de aquí tenemos lo siguiente: ¿cuánto vale la entalpía para el metano? Bueno, al rato lo vamos a calcular. Esto es para la corriente 1. Y bueno, aquí ya nos dicen cuál es la entalpía del metano. Menos 74.9 kilojoule por mol. Y más la integral. Pues la integral no implica un coeficiente o un polinomio de la temperatura. Sería más 0.0 si lo 0.0631 multiplicado por 350 menos 298.15. Y bueno, eso es lo que nos quedaría. 0.0631. ¿Y cuánto nos quedaría 0.063?
0,0631 por 350 menos 298.15. 3.27 menos 74.9. Nos queda menos 71.62 kilojoule por mol. Entonces aquí ya tenemos la entalpía del metano. Vamos a calcular la entalpía del oxígeno, es 0. Sabemos eso, que esto es 0. Y de todas maneras aquí no nos lo da. Bueno, aquí nos dice 0 y 0.0317 más 0.0317. Cuando integres, como esto es constante, sale y lo único que nos va a quedar es T menos T0. 350 menos 298.15. Y aquí nos quedaría 0.0317 por 350 menos 298.15. Y nos quedaría 1.643 kilojoule por mol. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto tenemos la entalpía. Y ahora vamos a calcular pues las entalpías de la corriente 2. En la corriente 2 pues tenemos entalpía del metano, que si te das cuenta va a ser idéntica porque dice que quiere que salga a la misma temperatura, de 62 kilojoule por mol. Y la entalpía del oxígeno va a ser igual, porque también va a ser 1.643 kilojoule por mol. Pero ahora lo que buscamos es la entalpía de ¿quién? La entalpía del CO2. La entalpía del CO2 va a ser la entalpía de referencia del CO2, menos 393.8, más el CP de 298.15, 350 diferencial de T. Y aquí nos queda menos 393.8 kilojoule por mol, esto, más el CP, 0.0511, por la diferencia de temperaturas, 350 menos 298.15 Kelvin. No olvides que esto es kilojoule, kilojoule por mol, Kelvin. Kelvin se cancela y me queda kilojoule por mol, igual aquí, kilojoule, mol, Kelvin. Cancelamos Kelvin y nos queda kilojoule por mol. Entonces 0.0511 por 350 menos 298.15 menos 393.8. Me quedaría menos 391.15 kilojoule por mol. Esto es el valor de la entalpía. Y ahora vamos a calcular pues la entalpía ¿para quién? Para el agua. Eso sería delta H de formación para el agua más la integral de 298.15 a 350 del CP diferencial de T. Aquí ya nos dicen que la del agua vale menos 242 kilojoule por mol. Luego más el CP. El CP dice que es 0.0399 kilojoule mol Kelvin. Y aquí va a quedar 350 menos 298.15. Y aquí nos va a quedar menos 242 más 0.0399 por 350 menos 298.15. Me queda menos 239.93 kilojoule por mol. Y bueno, ya tenemos entonces nuestra tabla. Y bueno, pues si quieres podemos hacer
Bueno, voy a insertar otra hoja aquí. Entonces, dame un momentito. Y vamos a insertar otra hoja aquí. Acá puedes hacer una tabla. Si gustas. Podemos poner N de entrada, entalpía de entrada. N de salida, entalpía de salida. ¿Sí? Y entonces aquí, pues vamos a hacer esta tabla para nuestras especies. Aquí nosotros tenemos metano, oxígeno, CO2 y agua. ¿Cuántos moles entran? Pues aquí ya lo tenemos en el balance, son 100 mol aquí de metano. La entalpía del metano nos dio menos 71.62. El oxígeno entraron 400 mol y la entalpía del oxígeno nos dio 1.643. De CO entra 0, 0. Esta entalpía pues no tiene que entrar. Bueno, no hay CO2. Y en la de salida pues nosotros sabemos cuántos moles salen. Pues aquí salen 20 mol y la entalpía es la misma, menos 71.62. De aquí, los moles de oxígeno que salen son 240. Tienen la misma entalpía, 1.643. CO2, ¿cuánto CO2 sale? 80. ¿Sí? ¿Y qué entalpía tiene el CO2? Menos 391.15. Y luego el agua. El agua, pues aquí tenemos cuánto sale de agua. 160. 160. Y la entalpía es menos 239.93. Y bueno, ahora sí podemos calcular la sumatoria aquí de N de I, entalpía de I. Aquí sumatoria de N de S, entalpía de S. Y el calor pues va a ser N de S, H de S menos N de I, H de I. O en otras palabras, productos menos reactivos. Y bueno, aquí entonces, ¿cuánto nos quedaría? Pues hay que hacer la suma. Esta suma, ¿cuánto nos queda? Y esta suma, ¿cuánto? 100 por menos 71.62. Más 400 por 1.643. Nos queda menos 6.504.8 kilojoule. Y aquí va a ser por unidad de tiempo, porque estos son mol. A ver, vamos a ver qué unidades es. 3 mol por hora. Entonces aquí, y esto es kilojoule por mol. Entonces esto es kilojoule por hora. ¿Estás de acuerdo? Kilojoule por hora. Y esta otra sería 20 por menos 71.62. Más 240 por 1.643. Más 80 por menos 391.15. Más 160 por menos 239.93. Nos queda menos 70.718.88 kilojoule por hora. No olvides que estos son mol por hora. Esto es kilojoule por mol. Y bueno, entonces el calor pues va a ser menos 70.718.88 menos aquí 6.504.8 kilojoule por hora. Hay que tomar muy en cuenta que aquí hay un cambio de signo, menos por menos más, entonces menos 70.000 más 65.004.8. ¿Sí?
y nos va a quedar menos 64.214.08 kilojoule por hora. Y bueno, esto es el resultado. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, se pone punto porque es calor o flujo de calor. Y entonces vean, tenemos que retirar calor. ¿Por qué? Porque la reacción es altamente exotérmica. Entonces la cantidad de calor que hay a la salida es más grande que la cantidad de calor que había en la entrada. Es decir, pues se produce mucho, es mucho más negativa. Entonces tenemos que remover esta cantidad de calor para asegurar que la temperatura o todo el proceso ocurra a 350 grados Kelvin. De otra manera, si no lo hacemos así, pues la temperatura a la salida va a tener que ser mayor que 350 Kelvin. ¿De acuerdo? Pues bueno, con ello hemos terminado este ejercicio. Espero te haya quedado claro. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!